a nuestra segunda entrevista de la mañana de hoy para contarles que la Organización de Estados Iberoamericanos está llevando adelante el programa Entornos Educativos Libres de Violencia y además Luces para Aprender, que promueve educación de calidad y el desarrollo comunitario en áreas de difícil acceso, dotando de energía y conectividad a escuelas que carecen de estos servicios esenciales. Para profundizar estos aspectos que se vienen trabajando en nuestro país, es que recibimos al Magíster Ignacio Hernáiz, director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos del Mercosur, aquí en Uruguay, a quien le damos la bienvenida. Bueno, para conocer un poco de qué se tratan estos dos programas que se están llevando a cabo en Uruguay. Muchas gracias por la invitación, Lorena, Danilo, y un saludo a Humberto, el jugador comprometido. Fútbol. Comprometido. Bueno, la OI en Uruguay, como la OI en todos los países de Iberoamérica, tiene 2 o 3 temas claves que orientan nuestra tarea. La inclusión educativa es uno. Por supuesto, el mejoramiento de la calidad, y esto acompañando a los gobiernos en los esfuerzos que se hagan por mejorar la calidad de educación. Y también temas que tienen que ver con la participación, con la memoria, con las energías limpias. Y en ese marco, entonces, estos 2 programas tienen ese objetivo. En primer lugar, en el caso de entornos educativos libres de violencia, colaborar con la posibilidad de que exista más diálogo, que haya instancias de encuentro, la posibilidad de que docentes, líderes juveniles de las escuelas, de los liceos, de UTU, de los CECAP, de distintas organizaciones en determinadas zonas territoriales puedan unirse para trabajar por la convivencia democrática, que es para nosotros el único camino posible de fortalecer la democracia. Hoy, a esta hora, se está llevando un operativo de seguridad en Cerro Norte. Algunos servicios, escuelas públicas, servicios educativos en general, hasta el mediodía no funcionan. ¿Es posible, tiene efectos este trabajo cuando un día y otro también vemos situaciones de violencia que involucran a escuelas? El tema de la violencia es un tema que atraviesa más que el mundo, pero de alguna forma a nuestra región, sin duda. Y es un tema que hay que abordarlo desde distintas áreas del Estado. Desde la educación el trabajo es el más lento, es el de sembrar, el de formar a los docentes para que estén más preparados frente a situaciones de violencia, de la agenda social tan complicada, desde la presencia del narcotráfico, la violencia doméstica, la violencia de género, la diversidad cultural, ¿no? Ese mosaico de inmigrantes que hoy es un desafío también para cualquier docente. El trabajo que nosotros hacemos, que hemos iniciado el año pasado en Casaballe, Santa Catalina, Paso Carrasco y Barros Blancos, es una experiencia que nos sirve para hacer recomendaciones en política pública. Con Irupé, la directora del Consejo Inicial y Primaria, tuvimos una apertura, y lo mismo con UTU, con el Consejo de Formación, es decir, con todo el sistema educativo, para poder aportar contenidos. Esto lo hacemos con un equipo de consultores de conciencia ciudadana, la posibilidad de formar a través de talleres, a través de foros, reuniones, un clima de articulación de recursos, un clima donde la comunidad tenga respaldo y apoyo para llevar adelante iniciativas. Pero estamos sembrando en los chiquilines, estamos sembrando en el ámbito alrededor de la escuela, y bueno, alrededor de la escuela pasa lo que pasa. El contexto es un contexto difícil, muy difícil. Sí, vimos lo que pasó en Casaballe en este inicio de año, que también sucedió sobre el cierre del año lectivo. Me impresionaba un dato de Casaballe, la cantidad de deserciones de los chiquilines a medida que avanzaba el año, sobre todo a nivel de primaria, producto de la situación de inseguridad. Va un poco en línea con lo que preguntaba Lorena, cómo trabajar en esas zonas. Sí. ¿Qué sacaron de conclusiones del año pasado? El programa continúa y la primera conclusión es que hay una predisposición muy positiva de las personas de bien, docentes, algunos padres que están vinculados a cada escuela o liceo. Hay personas muy bien dispuestas a buscar esfuerzos, a estudiar los problemas, a no pensar en una política punitiva de represión y que la represión es la solución y que solamente, digamos, más escuelas y menos cárceles. Hay una línea de trabajo que tiene que ver con... En todo caso eso tendrá lugar para el afuera, porque el centro educativo tiene que educar al hijo del trabajador, de la doméstica, del empleado administrativo que va a esa escuela, pero también al hijo y al sobrino del narco de la zona. Por supuesto, y por eso apostamos a la formación de los docentes como un camino. Claro, los resultados no se ven
ven inmediatamente. Pero, sin embargo, cuando hay acciones que se organizan en cada una de estas comunidades, que tienen siempre que están alrededor de la paz, alrededor de la convivencia, bueno, hay una presión social a favor de lo democrático, a favor del respeto al otro. Y esto que decía, sí, la diversidad del ámbito que hay en un aula que enfrenta al docente es enorme. Es decir, es una riqueza, pensándolo en Iberoamérica o en Latinoamérica, pero es un desafío muy complicado. Entonces, la formación docente es un eje. Hay programas que se llevan adelante desde ANEP, como el caso del programa Mandela, el programa Mandela, símbolo absoluto de construcción de un mundo de paz y de resistencia. Hay una serie de iniciativas que tienen que ver con escuelas disfrutables, pero lo importante, y en el caso nuestro, lo que tratamos de contribuir es a que se articulen todos los esfuerzos, no se dispersen, y tratar de sumar a más jóvenes, porque los jóvenes son claves en este contexto, ¿no? Los jóvenes son quienes tienen un lenguaje más cercano a ese otro joven que está sin estudiar o trabajar, que está cerca de la venta de droga. ¿Y los jóvenes se involucran, están interesados, perciben que acá hay un trabajo por hacer? Sí, hay que buscarlos, hay que darles la oportunidad, hay que darles... La participación es clave. La participación escolar en el aula, en la escuela, es fundamental para formar un ciudadano del futuro, pero también la participación de estos jóvenes que están trabajando, son liderazgos a veces naturales que existen en las comunidades. Y en estos barrios que tienen alta complejidad, es como la cuestión del empleo y del trabajo. Es decir, la educación tiene que formar para el trabajo, ¿no? Pero no va a resolver el problema del empleo. Aquí estamos en una tensión donde en todos los países en vía de desarrollo, en esta región tan querida, Latinoamérica, tenemos mucho por delante, y en la educación apostamos a que es una siembra que va dando resultados. El involucramiento de los jóvenes, de los docentes, es fundamental. Y puede haber algún docente que esté más cansado, desilusionado, disconforme con alguna condición de trabajo, pero la mayoría se suman entusiastas, de todas las edades, no solo los docentes jóvenes, también las directoras que tienen un recorrido de 20 años de docencia. Todo el mundo se suma a este esfuerzo, y me parece que esto se vincula directamente con el otro programa de las energías limpias. La OEI, junto con la Fundación Elecnor de España y UTE, pusimos paneles solares, energía solar, en las escuelas que no tenían luz eléctrica y conectividad. Eran unas 80 escuelas. Eso es el interior profundo, ¿no? Esa es la educación rural, que es un orgullo para Latinoamérica y para Uruguay en particular. El maestro y la maestra rural es un emblema de trabajo, de dedicación, de amor. Los agrupamientos de las escuelas rurales. Allí estos paneles solares, uno puede decir, bueno, se fue una dotación, por supuesto Plan Ceibal, ¿no? Con MEC y ANEP acompañaron la iniciativa. Pero la noticia que se daba, que Uruguay tiene el único país de Latinoamérica que tiene el 100% de las escuelas con luz eléctrica y conectividad. El único país de Latinoamérica, todavía hoy. Esa noticia en realidad era una noticia mucho más profunda. Estamos fortaleciendo el derecho a una calidad de educación. Las ceibalitas no las podían cargar, la comunidad no se podía juntar a ver cine. Entonces, lo que uno está haciendo es, allí se ven imágenes de las maestras y de los gurises con sus ceibalitas. No, porque la escuela rural es mucho más que la escuela. Es el centro de información, de reunión, de clase de computación, en muchas zonas del interior. El corazón del ámbito rural es la escuela, sin lugar a duda. Y en ese punto, lo que nosotros decimos es, el derecho al acceso a la cultura se fortaleció con ese aporte. El derecho a una educación de calidad y en realidad a la participación, porque es una manera de fomentar un acercamiento mayor de la comunidad. Sí, perdón. No, que me acuerdo, ahora que mientras escucho lo que mencionás, me acuerdo que se daba el caso, no sé en los últimos años, pero hace algunos años atrás, el caso de Estación Laureles en el departamento de Tacuarembó. Los gurises tenían ceibalita, pero no tenían acceso a la luz, a la energía eléctrica, ¿no? Y después de haber hecho esto, como teníamos más paneles solares, y en algunos casos UTE llega con la electrificación rural, entonces recuperamos paneles solares. Nos planteamos qué hacer con ellos, y estamos en una segunda etapa donde hay un primer eje, que es la formación de espacios didácticos para las energías renovables. Ejemplo, en UTEC Durazno, dentro de pocos días se va a instalar un equipo, y allí el equipo va a funcionar acompañando a los estudiantes de la carrera de energías renovables, pero también las visitas de la comunidad para que vean cómo funciona la energía solar. También va a haber una experiencia de eólica. Uruguay es pionero en Latinoamérica del tema de energía eólica. Y en ese sentido, la idea de aprovechar el servicio que da la energía de este panel solar o de estos equipos fotovoltaicos
con la posibilidad de que se aprenda sobre eso y que la comunidad, gurises de otras instituciones, familias, tengan horarios donde puedan visitar y en media hora, una hora, entender la importancia de las energías renovables en el mundo de hoy. Y los propios estudiantes de la carrera de renovables, en el caso de UTEC Durazno, son quienes van a ser los guías. Así como fueron guías, siempre nosotros tratamos de que el que enseñe no sea un adulto, no sea el docente tradicional, sino que formar nuevos guías. En el caso de la muestra de Ana Frank, que circuló por Uruguay el año pasado y va a continuar este año, con nuestro apoyo, la muestra de Ana Frank, que es algo emblemático en el mundo, ¿no? De la educación de la memoria, de lo que fue el Holocausto, lo que han sido los genocidios en todo el mundo, en América Latina, las dictaduras militares también. De alguna manera, en la muestra de Ana Frank se formaron guías que eran estudiantes de liceo, pero también en Punta de Rieles formamos a los guías, a las propias personas privadas de libertad. Ahí está, ahí viene ese programa de educación en situación de encierro. ¿Es en el marco de ese programa? Tiene un punto de contacto, pero son dos iniciativas distintas. Una fue la de formar los guías de Punta de Rieles para esa muestra, que estuvo allí, estuvo en la unidad penitenciaria un tiempo. Y el otro, el que mencionás, gracias por darme el pie, es un centro, para Humberto sería un centro a la cabeza. Es una línea de trabajo que iniciamos con el equipo. El equipo de hoy, para mí es un orgullo, es un equipo joven, muy capaz. Son todos colegas uruguayas y un colega peruano, especialista de programa. Y con ellos armamos una línea de trabajo. Empezamos con una cárcel de mujeres, la de adolescentes, Punta de Rieles. Vamos a seguir con el CONCAR, vamos a seguir con otras unidades, donde generamos foros que conversen alrededor del tema educativo, de cómo aprenden, de qué importancia tiene la educación en sus vidas, las personas privadas de libertad, los agentes operadores penitenciarios, los docentes que dan clase allí. Y de esos foros estamos sacando una cantidad de información que vamos a darle al INR y a ANEP, a la mesa interinstitucional, para que puedan incorporar en las decisiones que toman sobre políticas públicas algunos elementos que aporta esta experiencia. Tiene mucho trabajo ahí al raíz de las informaciones que han surgido desde el punto de vista, por ejemplo, del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, donde no hay docentes para ir, por ejemplo, a CONCAR, ¿no? O hay una carencia muy importante de docentes que quieran estar presentes en el CONCAR con aquellos reclusos o privados de libertad que quieren estudiar. Sí, hay un proceso creciente de presencia de docentes en las unidades penitenciarias, digamos. En ese sentido, creo que tanto Petit como Neto tuvieron diálogo alrededor de esto y por supuesto que hay muchas cosas pendientes por hacer, pero sigue creciendo la dotación o los recursos humanos de docentes en las unidades penitenciarias. El CONCAR quizás sea la más compleja, también ahí vamos a acercarnos a ver si podemos dar una mano. ¿Está medido aproximadamente qué porcentaje de los reclusos valora la educación como medio de reinserción, como medio de crecimiento? No hay encuestas de universalidad. Los muestreos que nosotros vamos haciendo tienen que ver con una mayoría contundente que valora la educación. Que decide estudiar, decide completar la primaria, hacer la secundaria, hacer estudios universitarios. Hay una valoración positiva. En algunas unidades penitenciarias, esto pasa en todos los países de la región, las condiciones a veces son más favorables en términos de las TIC, de computadoras, en términos de espacios para estudiar. La estructura horaria de la tarea de la persona privada de libertad tiene mucho que ver con eso. En eso Punta de Rieles es un ejemplo para mostrar en Latinoamérica, ¿no? Hay una participación, un 80% de las personas privadas de libertad están trabajando en proyectos cooperativos, culturales. Ahí hay un clima diferente, ¿no? Uno recorre la unidad penitenciaria tranquilo, viendo un tipo de vida que es realmente la apuesta a que se reinserten. Bueno, de hecho hay un nivel de reinserción importante. Pero es muy difícil el tema. Yo creo que la valoración está. Son muy pocos los que no... Y al acercarse a estos grupos se largan a hablar, pero de una forma impresionante. Es decir, lo emocional juega algo clave en esta situación de contexto de encierro, y allí nuestro equipo de psicólogas y de especialistas escucha, los provoca para un clima de afecto, y desde ahí sale mucha tela para cortar y que nosotros podamos darles a INR y a ANEP sugerencias que sean útiles para el futuro de la educación en las cárceles. Bien. Me quedo pendiente preguntar si el programa Luces para Aprender, ya con la electrificación
del 100% de las escuelas ha terminado, o si sigue adelante bajo otro formato. Bueno, empezaba a decir, la segunda etapa, le llamamos segunda etapa, es dotar de los paneles solares a distintas alternativas. La primera... Por eso los estábamos espacios lo de los paneles didácticos. reutilizados, digamos, de alguna manera. Sí, son nuevos, igual en muchos casos que teníamos y los que recuperamos de las escuelas, pero están en perfecto estado. Para espacios didácticos. Espacio didáctico es una línea, la otra son casas de familia que están muy alejadas de las escuelas de luces para aprender. Hay casas de familia que quizás la electrificación les llegue dentro de mucho tiempo. Sí, que están a 5, 6, 7, 10 kilómetros. En esas casas estamos dentro de pocas semanas poniendo 15 o 20 paneles solares. Aquellos que de pronto estaban en la escuela. Es justamente la condición es que tengan gurises que concurren a la escuela. Y en el tercer eje tiene que ver con proyectos comunitarios. Por ejemplo, Laguna de Rocha. Allí hay un emprendimiento de las mujeres de los pescadores fantástico. Ojalá le recomiendo a que no haya uruguayo que deje de ir a Laguna de Rocha. Allí hay un emprendimiento que se llama La Cocina de la Barra, que llevan adelante las mujeres. Les dimos un reconocimiento del Día Internacional de la Mujer el año pasado, con los colegas de UTE y del EGNOR. Y realmente ahí le pusimos un panel solar y mejoraron la cadena de frío, la posibilidad de que haya más luz para los turistas en el verano que se acerquen. Para los que no han ido por esa zona, vayan, en vez de ir a La Pedrera o a La Paloma, vayan a visitar Laguna de Rocha. A mano derecha, que vuelquen a mano derecha. Un precioso lugar y con unas colegas del Ministerio de Agricultura y otra gente de la comunidad que empuja un proyecto cultural alrededor de ese emprendimiento gastronómico. Claro. Y lo cultural a veces entra por distintos lugares, ¿no? En ese caso, en las cárceles este año vamos a prestar mucha atención a la dimensión cultural, a las usinas culturales que se habían formado desde el MEC, no en todos los casos, a toda la situación de cómo hay un nuevo paradigma cultural alrededor de la sociedad. También en los contextos de encierro. Claro. Ese paradigma hay que respetarlo y entenderlo y ayudar desde ahí, ¿no?